Lo que hacían los incas con las poblaciones locales era generar deuda. Más que una conquista militar, su principal mecanismo era la diplomacia y generando deuda. Porque si yo te doy precisamente un regalo que es impagable, la única forma de comprometer ese pago es con algo que sea también igualmente valioso. Y en ese caso, para los incas, eso era la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hacían los incas? Llegaban con grandes comitivas, con regalos, ya que podían ser textiles, metales, en fin. Y con eso dejaban comprometidos a los líderes locales de distintas comunidades. Tampoco era fácil rechazar eso. Rechazarlo era una descortesía. Entonces estaban obligados a aceptarlo. ¿Qué pasaba si lo rechazaban? Entraban ya en un conflicto más directo y nadie quería pelearse con un imperio. Aquí estamos de nuevo, Francisco. Hola. Nuevamente. No hay primera sin segunda. Así es. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de los incas. ¿Quiénes fueron los incas? Sí, y sobre todo cuándo llegaron. Ay, perfecto. Pero primero, ¿quiénes eran? Bueno, los incas fueron el imperio prehispánico más grande de las Américas. Ya fue un estado expansivo que comienza durante lo que se conoce como el periodo intermedio tardío en la arqueología, ¿ya? Que es el periodo después de Tiahuanaco, ya que fue una sociedad importante en el mundo andino, en la zona del sur del Titicaca. Y después de que Tiahuanaco colapsa, ¿ya? Se genera todo un proceso de reorganización social ahí en el territorio, en las tierras altas de los Andes, y eso da pie a que se generaran nuevas alianzas, nuevas formaciones sociales, y probablemente a partir del 1200 se empieza a formar un nuevo estado que llega después a expandirse a lo que hoy en día corresponde a 6 países del mundo andino. Tengo una pregunta. Entonces, el periodo intermedio al cual te refieres tú es más o menos el 1200 después de Cristo. O sea, este periodo intermedio tardío es como desde el 1000 en adelante. Ya, o sea, es como la Edad Media en Europa, es lo que está pasando aquí en los Andes, el periodo tardío. Claro, lo que pasa es que la Edad Media Europea, ¿no es cierto?, que parte después de la caída del Imperio Romano, básicamente en el mundo andino corresponde como a 2 grandes momentos, ¿ya? Por una parte sería lo que se le ha llamado en los Andes centrales, periodo medio, ya que es la época donde estaba esta gran sociedad que también se supone que fue un estado, Tiahuanaco, y por otra parte Huari. Ya Huari estaba más en la zona del Perú, en las tierras altas del Perú, mientras que Tiahuanaco, gran parte de lo que hoy corresponde al sur de Bolivia, ¿Ya? y que tuvo, no colonias, pero tuvo cierta influencia incluso en zonas tan alejadas como Arica y San Pedro. Ya, o sea que hay antecedentes. Los incas no es que hayan salido de la nada, sino No, para que nada. hay culturas previas y hay como una tradición que en el fondo ellos recogen y de dónde vienen. No, de hecho, en los Andes hay una tradición de sociedades complejas muy, muy antigua. ¿Qué es lo que son las sociedades complejas? Son básicamente sociedades que ya tienen una cierta como estratificación social. ¿Ya? O sea que son desiguales. Son sociedades desiguales, son sociedades que tienen estatus ya institucionalizado. No es como que simplemente la persona que tiene, por decirlo de alguna forma, más prestigio puede tener más poder, sino que ya hay una estructura social donde hay roles determinados, hay roles y una jerarquía vertical ya más establecida. Y donde el poder se hereda. Y donde, claro, muchas cosas, ves el poder se hereda. Y eso lo podemos ver desde muy antiguo, ya en los Andes, desde incluso varios miles, algunos milenios antes de los incas, ya que empieza a ver eso, ese tipo de sociedades como ya más, como cacicazgos ya más estratificados, después estados, en fin. Y los incas son como vienen de un lineaje de sociedades complejas de estado ya que es bien antiguo en los Andes, ya. Y de hecho, por ejemplo, en el caso específico de los incas, ellos recogen muchas cosas de otras sociedades. Por ejemplo, Huari, que fue este estado importante, ellos toman la tradición, por ejemplo, de la infraestructura a nivel de caminos. El patrón arquitectónico de construir como de modo rectangular, también lo toman de ahí.
Incluso se supone que los quipus, que este sistema que tuvieron los incas de control administrativo a partir de un sistema de cuerdas y nudos para registrar números y el tributo, ya también existe en Wari. Es importante siempre recalcar que en sociedades como esta hay antecedentes, porque si no, ¿sabes dónde llegamos de nuevo? Claro. Alienígenas ancestrales, que es como que estas cosas nacen de la nada y como los mayas que desaparecen también de la nada. Los mayas no han desaparecido, ciertamente, o sea, hay pueblos de habla maya en Guatemala, existen en México, etcétera. Pero es importante hablar también de estas tradiciones culturales. No, eso es cierto. O sea, de hecho, ninguna sociedad desaparece. Por ejemplo, lo mismo Wari y Tiahuanaco, si bien como estados, digamos, colapsan, pero eso no significa que la gente desapareció. La gente básicamente se elimina como la cúpula dirigente, pero la gente sigue viviendo en el territorio. Mantienen otras formas de vida, se reorganizan socialmente, se vuelven incluso más heterárquicos en cierto momento. Pero ¿qué es lo que es heterárquico? Significa menos verticales, ya como que generan más alianzas, confederaciones entre grupos más o menos homogéneos, similares. Pero eso no significa que la gente desaparezca, se la lleve el viento y después llegue otro grupo desde afuera. Y que los incas no llegaron de ninguna parte al Cusco. Los incas son esta como nueva reorganización social de las propias poblaciones de ahí, que en un momento a otro simplemente forman una nueva forma social, un estado, pero que tampoco es algo, como bien dices tú, completamente nuevo, sino que ya sigue patrones y tradiciones previas donde hubieron muchos estados antes de los incas. Oye, pero es interesante también señalar de que si bien, a ver, nos llegan de afuera, en sus mitos de orígenes, los incas, como otras sociedades complejas como los aztecas, sí llegan de afuera. Es que lo que pasa es que muchas sociedades complejas, muchos estados, tienden a generar ideologías para justificar su lugar en el mundo, ¿ya? Perfecto, para eso son los mitos. Para eso son los mitos, y en el sentido de que llegan con una misión. En el caso de los incas, por ejemplo, ellos se plantean de que vienen a traer caos y civilización a un mundo que estaba en conflicto, en desorden, ¿ya? Para ellos existe una época previa a ellos que es el Auca Runa, la época como de la gente de guerra, y que ellos vienen a traer esta misión de civilizar, en fin, pero que es parte de una ideología que todos los estados tienen. Todos los estados se generan una misión como para autojustificar su existencia, ¿ya? Y que no siempre tiene mucho de realidad, pero sin embargo es como parte casi natural de este tipo de formaciones sociales. Ahora, y como dices tú, también ellos tienen el mito de que sus fundadores, que sería una pareja mítica, viene y sale de una cueva, en fin, de una zona titicaca, y que migran hasta encontrar el lugar ideal, que es esta tierra prometida, que sería como el Cusco. Claro, y bueno, siendo tradiciones orales, ellos tienen en realidad dos mitos de fundación. Pues uno es que salen de las cuevas de Pacaritambo, y el otro es que salen de Tiahuanaco, que además es un sitio monumental, que ya tiene una historia y que tiene un prestigio simbólico, así como que te da alcurnia venir de ahí, ¿no? Y bueno, la idea está que vienen de fuera también para diferenciarse del resto de la gente que está ahí, po. O sea, en el fondo nosotros, claro, somos los mismos, pero somos diferentes. Así funcionan los mitos también, po. Sí, la idea es un mito de origen. Básicamente es como ha surgido algo nuevo. Y algo nuevo que viene con una misión, en este caso, como decíamos, a generar orden, en fin. Pero muchas veces los mitos se construyen después. O sea, me refiero... en el caso de, ¿a qué voy? Que si los incas quizás no hubieran formado un estado, no hubieran tenido, a lo mejor básicamente no hubieran existido estos mitos. Los mitos, como dices tú, es una forma de reescribir la historia a posteriori. 100%. Siempre a posteriori son para legitimar un orden que ya está vigente. Exactamente. Ya, pero ese es el cuento que en el fondo ellos quieren contar, este mito. Y tú dices que en realidad vienen de ahí mismo y que en el fondo tienen todos estos antecedentes. ¿Y cómo llegan a Chile? ¿Qué pasa al actual Chile? ¿Qué sucede? Bueno, ahí es un tema interesante porque, claro, los incas obviamente comienzan ahí en la zona del Cusco, ¿ya? Se supone que
posterior al 1200 se empiezan a consolidar como un estado. Antes de eso eran similares a muchos otros grupos que existían en el territorio, ¿ya? Grupos que tenían ya cierta, digamos, grado de complejidad social, cierta verticalidad, pero que todavía no llegaban a ser un estado, eran grupos más pequeños. En el momento que los incas llegan a ser un estado, ya que ojo, hay que decir que no fueron los únicos que se formaron como estado. En esa época hubieron otros grupos, incluso en la costa, como Chimú, que se forma como un estado de la costa norte del Perú. Tenían vecinos. Tenían otros vecinos, más lejanos, pero digamos, no es que haya sido el único estado. Pero el punto es que empiezan un proceso expansivo, ¿ya? Y que ahí ha generado distintas visiones, porque sobre todo la pregunta es qué tan temprano fue, ¿ya? Porque si los incas después del 1200 se forman como un estado, uno podría suponer que en un modelo quizás más lineal, que lentamente fueron conquistando los vecinos uno por uno y expandiéndose como una especie de ameba en el mapa, ¿ya? Como desde lo más cercano a lo más lejano, de modo muy gradual, ¿ya? Y uno esperaría, obviamente, bajo esa lógica, que quizás las zonas más lejanas fueran las últimas y las zonas más cercanas las primeras. Eso, el tema es que si uno lee, por ejemplo, las crónicas, ahí tú obviamente podrás dar muchos más detalles al respecto. En general, estos documentos que escribieron los españoles, contando la historia de los incas en base a veces a testigos, en fin, pero también muy influenciados por sus propios temas, cuentan una historia muy basada en gobernantes, líderes individuales, en personas como grandes conquistadores, como los Alejandro Magno, que básicamente iban con un gran ejército y de un modo muy militar llegaban y conquistaban una nueva población, la sometían bajo este reino y bajo esa lógica hay una genealogía gobernante que llegaban y iban sumando cada vez más territorio. Bajo esa lógica, por mucho tiempo se pensó que la llegada a lugares como el actual territorio de Chile no sucedió antes del año 1470. 1470, eso es un poquito de tiempo antes que llegara Cristóbal Colón. Claro, exactamente. Entonces se asumía que el dominio inca había sido muy corto, porque claro, como dices tú, poco tiempo después llega Cristóbal Colón a la zona del Caribe y después ya Francisco Pizarro llega como en 1532 a lo que sería, ¿no es cierto?, la zona del Perú. Y por lo tanto da muy poco tiempo de desarrollo para una expansión imperial. Y eso era porque se asumía básicamente este tema de que las crónicas, ese relato era como el correcto. Pero ahí quiero hacer un break. Ya. Quiero hacer un break porque, a ver, antes de eso quiero un poco poner en contexto toda esta información que tenemos y decir qué fuentes existen para conocer la historia de los incas. Y sabemos que existen dos fuentes, ¿ya? Las fuentes materiales, que son las que estudian los arqueólogos y las arqueólogas, y también existen las fuentes textuales, que son las que estudian los historiadores, las que estudiamos nosotros, ¿ya? Y contar que esas fuentes textuales que hay de todo, hay cartas, hay informes, hay mucho tipo hay libros o tipo novela de la época, cuentan la historia de los incas, pero no son los incas los que los cuentan, sino que son los españoles o los europeos que llegaron y escribieron sobre los incas en el siglo XVI. Claro. Esas fuentes textuales son las que se conocen y se meten todas dentro de un saco que se llaman las crónicas. Y eso es lo que tú estás hablando. Entonces, en el fondo, aquí tenemos representantes de las dos áreas, el área de arqueología y el área de historia. Y la expansión de la cual tú hablas, de cómo llegaron los incas a Chile, las versiones no siempre concuerdan, ni del registro material con las crónicas, ni de las crónicas entre ellas mismas. Porque, por ejemplo, tú hablaste de que habían sobre la genealogía de los gobernantes, y la verdad es que al minuto, ahora, no sabemos cuántos gobernantes incas hubo. No sabemos.
ese dato que, por ejemplo, tú sí lo tienes al estilo de los gobernantes europeos, que puedes decir, bueno, después de Carlos V vino Felipe II, después de Felipe II vino, etcétera. Tú ese orden no lo tienes. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, de acuerdo a un autor hubo 5 reyes incas, de acuerdo a otro hubo 12, de acuerdo a otro hubo 20 y de acuerdo a otro hubo 100. Entonces, ahí ya hay diferencias entre los registros. Y aparte también hay diferencias con el registro arqueológico. ¿Qué dice el registro arqueológico? Claro, lo que pasa es que yo creo que ahí hay un tema interesante que hay que ver. Por ejemplo, como bien dices tú, la arqueología trabaja con la cultura material, ya los objetos, la evidencia física y directa. En ese sentido, para poder entender lo que dice la arqueología de los incas en Chile, hay que entender qué es la evidencia material que deja un imperio, ¿ya? Y un imperio, cuando se expande, una de las cosas más conspicuas que deja es su infraestructura. Que la infraestructura es como la forma que tiene todo estado de ejercer su dominio en un territorio. Sin caminos, sin edificios públicos, no se pueden llevar a cabo las decisiones de un estado, ¿ya? Y eso tiende a sobrevivir, ¿ya? De distintas formas, en fin, depende mucho de el tema ambiental, los materiales con que se construyó, digamos, las nuevas construcciones que existen a través de la historia, pero en general muchas de esas cosas tienden a permanecer. De los incas podemos estudiar, por ejemplo, su red vial, el camino del Inca, cómo el estado de Inca conectó todo el imperio por una red de caminos, que fue gigante, ¿ya? Todavía mucho de eso sobrevive, ¿ya? Podemos ver también sus edificios. Podemos ver, por ejemplo, los lugares en el mismo camino, los lugares donde la gente alojaba para pernoctar, que eran los tambos. También vemos edificios administrativos, ¿ya? Que estaban construidos en piedra y que eso los tiende a ser más duraderos. También podemos ver los elementos más muebles, como por ejemplo la alfarería, la cerámica. Porque la cerámica no es simplemente algo que uno use ya, yo puedo usarlo para comer, para usar líquido, pero en realidad lo interesante de los incas y de muchas sociedades como estados es que era una alfarería muy estandarizada en sus formas y decoraciones. Y eso tiene una función. Mira, aquí hay 2 temas. Primero, este display of power, que es como la monumentalidad de un imperio. Tú dijiste, podemos ver red vial, edificios, tambos. ¿Dónde los podemos ver? Aquí en Chile. En el actual Chile, por ejemplo. ¿En qué ciudades hay esta materialidad? O sea, bueno, si que uno... es poco conocida, claro, a nivel del área geográfica, sí, de la expansión inca, como donde podemos encontrar evidencia, obviamente, en distinto grado, podemos encontrar desde el extremo norte, ya desde lo que hoy en día sería la zona, por ejemplo, de la Sierra de Arica, hasta lo que sería así como evidencia como concreta, ya más indiscutible, hasta lo que sería la zona de Graneros cerca de Rancagua. Harto. Bastante. Y en Arica, por ejemplo, Zapagüira. Claro, sobre todo en la zona precordillerana de Arica es donde tenemos más evidencia a nivel de arquitectura. Tú mencionaste Zapagüira. Zapagüira es un lugar que tiene ahí un segmento de camino inca. Tiene también una construcción ya que tenía fines administrativos, ya una construcción grande que tenía una pequeña patio como plaza pública, distintos recintos construidos en piedra, rectangulares, en fin. Tiene también unos lugares de almacenamiento de recursos agrícolas que se llaman colcas. Claro. Hay terrazas de cultivo de esa época, en fin, donde demuestra cómo los incas quizás intensifican la producción agrícola y dominan el espacio, etcétera. Ya, pero eso es un ejemplo. Pero así, ese tipo de elementos podemos ver en distintas escalas, en distintas partes del territorio, algunos enfocados a la minería, algunos enfocados quizás al tema agrícola, al tema logístico con los caminos. Tenemos también pero mira, tumbas de esa época. Sí, pero si tú sigues el orden, Tarapacá Viejo. Claro. Tarapacá Viejo también es otro lugar administrativo donde se supone que habían temas mineros, sobre todo trabajo de la plata.
Se supone que había fundición de plata también de época inca, en fin. Más al sur. Luego más al sur, así como para ir dando ejemplos muy puntuales, Sí. no exhaustivos, hay muchos más sitios, pero por ejemplo, en la zona ya entre el Alto Loa y San Pedro de Atacama tenemos lugares como Turi. ¿Ya? Es grande. Es grande. Turi era una aldea local, preincaica, y ahí los incas reconstruyen una gran parte del espacio, hacen una plaza, un espacio público amurallado, ponen un edificio público de grandes dimensiones que se llama Cayanca, construyen el trazado del Camino Inca, etcétera, y controlan todo ese territorio, que son vegas importantes para el pastoreo. Más hacia San Pedro tenemos Catarpe, que también es un sitio importante administrativo, conectado con el Camino del Inca, etcétera. Ya después, si nos vamos más hacia el sur, ya en Copiapó, también tenemos lugares importantes que fueron intervenidos por el Inca, aldeas locales como Iglesia Colorada, que tuvo una intervención inca, un lugar de trabajo metalúrgico como Viña del Cerro, que fue también bastante importante, en fin. Después ya si nos vamos yendo más todavía al sur, tenemos por ejemplo otros lugares mineros como Los Infieles, que está al norte del Valle del Elqui. En el mismo Valle del Elqui hay un lugar como Alto Balsol, que se han encontrado también un lugar ocupacional con mucha influencia inca. Después ya si nos vamos yendo más hacia el sur todavía, tenemos por ejemplo en la zona de la Concagua diversos sitios en cumbres de cerro, ¿ya? Que eran lugares de reunión, congregación para las poblaciones locales del Inca. ¿Y aquí? En Santiago, por ejemplo, a nivel de arquitectura, tenemos por ejemplo Cerro Chena, que también era un lugar como de congregación, ritualidad importante, y por ejemplo el tema del Cerro del Plomo. Claro. Ahí hay un santuario de altura donde está el enterratorio de un niño que vino de muy lejos, ¿ya? Y que refleja un ritual estatal importante. Y por último, tenemos por ejemplo el Cerro de la Compañía, que también tenemos una construcción ahí en la cumbre de un cerro isla, y que básicamente también son estos lugares como de control, administración, ritualidad, congregación, etcétera. Oye, tú hablaste también de la cerámica. Sí, la cerámica es importante porque los incas tienen ciertas formas específicas de la alfarería y usos específicos para esa alfarería, y usos que tienen que ver con la administración estatal. ¿Por qué? Porque una de las formas más comunes que había en el mundo andino para, por ejemplo, establecer relaciones sociales y políticas, ¿ya? Tenía que ver con esta idea de comensalidad, ¿ya? Donde básicamente la idea es que el Estado invita a las poblaciones locales, los líderes locales, en fin, en un espacio público, que puede ser una plaza, en fin, construida para ese efecto, y donde el Estado entrega comida y bebida. Ya. Y bajo esa lógica, la idea es que se genere una especie de deuda. Claro. Y esa deuda después tiene que ser pagada a nivel del trabajo, porque el principal tributo para los incas no era la ropa, ni la agricultura, ni otros bienes materiales, era el trabajo de las personas, que es lo que un trabajo que se daba en un sistema de turnos que se le llama la mita. Pero ¿qué pasa? En estas ceremonias de comensalidad, la alfarería tenía un rol importante, porque para distribuir, por ejemplo, la bebida, que era chicha de maíz, ¿ya? Era una bebida alcohólica de maíz. Eso se hacía a través de una vasija muy especial, que tiene un cuello largo, y que los arqueólogos le han denominado aríbalo, por semejanza a unas vasijas más grecorromanas, pero su nombre se supone que en quechua era maca. Entonces con esta vasija se transportaba la chicha, ¿ya? Eso se servía en un vaso que era un vaso que tiene el cuello más ancho, que se llama quero, que viene de tradición muy antigua. De hecho, en Tiahuanaco se populariza muchos años antes, varios siglos antes de los incas, pero los incas lo toman y con eso permitía hacer un brindis, brindar con la gente local, con las autoridades locales, establecer estas alianzas políticas. En pequeños platos de alfarería, estos platos circulares que eran bajos, se servía comida, alimento. Y eso permitía establecer también relaciones diplomáticas, en fin. Pero lo importante de la alfarería es que como si yo iba a una fiesta que me invitaba el Inca, ¿ya? Al servirte en esas vasijas que tenían la decoración y la forma que representaba el Estado, era imposible de no saber que esa vasija, ese alimento, esa bebida, venía desde el Estado.
¿ya? Era una forma de identificar. Estos productos son dados por el Estado y por lo tanto estos generan una relación de alianza y de deuda, ¿ya? Tú has insistido en eso y lo dijiste súper claro. El regalo es una deuda, sí, ¿verdad? Al parecer esa idea está presente también en otras sociedades humanas, que es constante a lo largo de nuestra historia y desde la antropología se ha teorizado sobre ello, ¿verdad? No, por supuesto, ese es como casi como una de las piedras basales de la antropología, este tema de cómo, por ejemplo, no todo intercambio tiene un fin necesariamente económico de maximización de la ganancia, etcétera. Muchas veces los intercambios de cosas tienen un fin que es generar relaciones sociales. Por ejemplo, Marcel Mauss, ¿ya? ¿Quién era él? Fue, francés, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, antropólogo, que él, al estudiar distintos rituales de sociedades indígenas, ya sobre todo en la zona norte de Norteamérica, va dándose cuenta de que muchas veces hay grandes festividades, en fin, donde se distribuyen muchos regalos, pero que en realidad, si uno lo ve desde un punto de vista como de maximización de la ganancia, no tiene sentido, porque es mucho gasto para dar cosas de regalo a las demás personas. Pero sin embargo, lo que genera eso es una especie de compromiso social. Las otras personas que reciben el regalo quedan conectadas, quedan unidas, en el sentido de que esas personas básicamente quedan como una deuda, donde tienen que rendir manifestar solidaridad con la persona que te dio el regalo, y donde básicamente para la persona que da el regalo es una forma de expresar poder. Claro, o sea, y no solamente una maximización de la ganancia, sino que también no es solamente un gesto de buena voluntad y altruista, como uno pudiera pensar que te den un regalo, qué bonito, ¿no? Claro, en ese sentido el regalo no es ni altruismo puro, ni puro racionalidad económica. Es como un tema mucho más complejo que aquello, pero que permite básicamente generar relaciones sociales, ¿ya? Y puede darse desde un punto de vista de una situación de poder, como también entre iguales. Pero básicamente si yo te doy algo a ti, y eso esa persona como que genera una deuda, y eso no es algo que uno ocurra, digamos, entre solamente sociedades quizá no estatales o sociedades que uno pueda decir que tienen una complejidad social menor. Hasta en nuestro es un tema humano en general, en nuestras relaciones sociales entre personas, entre colegas de trabajo. Sí, claro. Si alguien me da un regalo, como que yo me siento un poco obligado, ¿no? Oye, hay un capítulo de Big Bang Theory de esto, ¿lo has visto, no? No lo vi. De Sheldon Cooper. ¿Ya? Que Penny le regala algo a Sheldon Cooper. Y bueno, ese algo es como algo que para Sheldon tiene un valor inconmensurable, que es una servilleta en la que Leonard Nimoy se limpió la boca. Y tú sabes que Leonard Nimoy, que es Mr. Spock, es el máximo héroe de Sheldon Cooper. Entonces cuando Penny, que es la que está atendiendo el restaurante, le dice, oye, te traje un regalo, y le entrega la servilleta, Sheldon queda en shock y le dice, oye, pero es que tú no me has dado un regalo, me has dado una obligación. Porque en realidad, y ella queda así, no, te di un regalo, no, una obligación, y le explica todo esto que tú nos estás explicando, y se lo explica lo mismo, básicamente. Y el tema es que él queda en una deuda tan grande que dice que ni con todos los regalos del mundo va a ser capaz de equiparar el valor social que tiene el regalo que Penny le dio. Y esa idea, en el fondo, que es un chiste en la serie, es parte de cómo se genera la deuda, cómo se genera la desigualdad y cómo se genera también estas relaciones de poder en sociedades que a lo mejor no tienen una cultura escrita o una normativa. Lo que hacían los incas con las poblaciones locales era generar deuda. Más que una conquista militar, en realidad los incas probablemente, si bien tuvieron un ejército, pero eso probablemente lo usaron de modo muy limitado o en lugares muy cercanos quizá a la parte donde estaba su capital, porque movilizar mucha gente también no es fácil. Su principal mecanismo era la diplomacia y generando deuda. ¿Por qué? Porque si yo te doy precisamente un regalo que es impagable,
la única forma de comprometer ese pago es con algo que sea también igualmente valioso. Y en ese caso, para los incas, eso era la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué hacían los incas? Llegaban con grandes comitivas, con regalos, ya que podían ser textiles, metales, en fin, chicha, alimentos para esas celebraciones. Y con eso dejaban comprometidos a los líderes locales de distintas comunidades. Tampoco era fácil rechazar eso. Rechazarlo era una descortesía. Entonces estaban obligados a aceptarlo. ¿Qué pasaba si lo rechazaban? Entraban ya en un conflicto más directo y nadie quería pelearse con un imperio. Entonces, pero sin embargo, al aceptarlo, tú entrabas en esa relación de deuda. Y tú, como obviamente no tenías la misma capacidad de pagar aquello, el Inca decía, no se preocupe, nosotros le damos un plan de cuotas. Y ese plan de cuotas era el trabajo de la propia población. Y con así, intereses. Con intereses, claro. Y así se comprometía la población a trabajar para el Inca. Pero sin embargo, se hacía mucho más fácil porque para el jefe local, claro, él no iba a trabajar tampoco. Probablemente sometía a su propia gente, pero él adquiría más estatus porque el Inca le seguía dando constantemente nuevos regalos. O sea, no todas las poblaciones obviamente aceptaron de la misma forma el imperio inca. Algunas quizás se resistieron más a otras, pero las poblaciones que sí aceptaron, los líderes locales podían después vestirse con ropa inca. Si le iba mucho mejor, a lo mejor incluso casarse con alguien de la larga parentela incaica para tener una relación más cercana, ya a nivel social. Podían recibir metales, en fin, y generar más prestigio, siempre y cuando siguieran comprometiendo a su propia gente a trabajar para los incas, ¿ya? Los mojaban. Claro, es una especie de soborno, por decirlo de alguna forma. Pero ahora, claro, pero también obviamente hubieron poblaciones que se resistieron, en fin. Ahora, hay sociedades que podríamos decir que son paraestatales que siguen funcionando así un poco, ¿no? Con la lógica del regalo, el don. Claro, es que es una lógica básicamente humana, no es algo que inventaron los incas, no. Pero lo que sí es importante decir que muchas sociedades andinas que no fueron, sociedades no estatales, claro, muchas veces no es que el mecanismo de los regalos solo se use para generar una deuda en sentido quizás de negativa, pensando que hay un interés creado para una conquista. También muchas veces esto se usaba, por ejemplo, en muchas sociedades andinas que se basan en un sistema que se llama Ayllu, que son estas comunidades de parentesco. A veces también generan esta especie de intercambio de productos equivalentes, pero que tienen el fin de generar también relaciones sociales, para generar alianzas matrimoniales, pues generar intercambio de productos si viven en zonas ecológicas diferentes, etcétera. También hay otros fines que no solamente son el generar deuda, pero cuando son sociedades donde hay una que tiene un interés expansivo y la otra que tiene una estructura social distinta, ahí son otros términos. Cuando sociedades son diferentes, ya como que la situación no es tan simétrica el intercambio. Ya. Entonces tenemos claro cómo los incas se fueron expandiendo, que se fueron expandiendo por estas redes de camino, que iban haciendo colcas, que son bodegas, tambos, que son estas estaciones como del camino, que también iban generando obligaciones a través de regalos, y que la cerámica es fundamental en esto. Ya tenemos como esa parte cubierta. La siguiente pregunta es, ¿cuándo llegaron los incas a Chile? Bueno, ahí es una pregunta interesante porque ya, por una parte nosotros ya conversamos de lo que dicen, ¿no es cierto?, los textos que escribieron los españoles. O sea, dijimos que existen, pero no hemos conversado de lo que dicen. No hemos conversado de lo que dicen, pero nombramos una fecha, ¿ya? Que proponen, 1470. Uno de esos textos. Uno de esos textos que se transformó con una versión más expandida, en fin. Pero sin embargo, la arqueología por mucho tiempo tomó esa fecha porque hasta, digamos, no hace muchas décadas, la arqueología no tenía ninguna forma de tener un fechado directo de los materiales del pasado. Los arqueólogos en el pasado podían saber qué cosa era más antigua que otra a través de, por ejemplo, la estratigrafía. Cuando uno excava, por ejemplo, las cosas que están más arriba se supone que son más recientes que las de más abajo, uno podía establecer secuencias relativas. Pero desde la década de 1950 en adelante se crea un método que es la datación por carbono 14. Eso no existía antes. Eso no existía antes. Eso recién se desarrolla en la década de 1950, este método. ¿Y qué pasa?
que a partir de eso, poco a poco se empiezan a generar dataciones que se llaman dataciones absolutas, ya, porque uno tiene un año. No es simplemente decir esto es más antiguo, más reciente que lo otro, sino que ya tengo un rango de años. Obviamente es un tema caro, en fin, pero que... ¿Cuánto vale una datación radiocarbónica? Hoy en día en promedio unos $500 cada una. Claro. No es menor. No es menor. Siendo que hoy en día es más barato que cuando recién comenzó la técnica, que obviamente todavía había menos laboratorio y era más cara. Y por eso se necesitan fondos para investigar. Claro. Entonces las dataciones comenzaron lentamente por un tema de recursos, pero sin embargo, ¿qué pasaba con el tema Inca? Como mucha gente en arqueología asumía que en realidad el imperio Inca tuvo un periodo tan corto de ocupación, entre 1470 y después los españoles llegan unas décadas después, ya menos de un siglo después, y considerando que la fecha que se entrega esta técnica tiene un rango de error, mucha gente decía, ¿para qué vamos a fechar algo que tiene estilo Inca? Por ejemplo, si yo encuentro una alfarería o una ocupación incaica en un lugar, ¿para qué la voy a fechar si al final el rango de error de esa fecha va a ser igual a todo el periodo de ocupación incaico? Por lo tanto, no tiene sentido. Porque es muy cortito. Porque es muy cortito. Por lo tanto, no tiene sentido. Si yo encuentro algo que tiene algo que me parece, ya sea arquitectura inca o una cerámica que tiene un estilo inca, digo, ya esto es de tal periodo y va entre el 1470 hasta la llegada de los españoles y no tengo para qué gastar plata en fecharlo. A ver, pero para. Las cerámicas no se pueden... ¿Cómo las vamos a datar si no se pueden datar? Si no estuvieron vivas. No, porque tengo... No, me refiero. Si yo encuentro cerámica que me dice esto es de estilo inca, yo ya sé que esto es inca. ¿Para qué voy a gastar plata en un fechado de otros elementos en ese sitio? Si esto ya yo asumo que está entre 1470 y, no sé, Diego Almagro 1536 o Pedro Valdivia 1540. O sea, el rollo era no me voy a hacer problema por unas décadas más y unas décadas menos. Sí, si yo ya sé que esto en este periodo y es cortito y en final con eso me basta. Ya, perfecto. Eso sucedió. Pero el tema es que a través del tiempo y ya como se hizo más común el tema de los fechados, si bien hoy siguen siendo caros, pero se abarataron de costos, se hizo más accesible. Distintas personas empezaron a generar fechados de esa época, de ese periodo, ¿ya? Fechados tanto, y no solamente pensando en Chile, sino que también en Argentina y en varias otras partes, sobre todo en las provincias del imperio. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Chile y en el caso de Argentina, donde más gente ha hecho fechados y hay como un conjunto más abundante, recurrentemente empezaban a salir fechas de sitios que tenían ocupación inca, pero que eran más tempranas del 1470 y consistentemente más tempranas. Además que también cada vez los fechados se han ido refinando, cada vez el rango de error es más pequeño, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo tener rangos de errores que son más exactos. Obviamente no es como que no son, pero que ya pueden ir en un rango, por ejemplo, pueden ir en un rango de más o menos, por ejemplo, bueno, considerando todos los rangos de error y lo demás, más o menos 50 años, en fin. Igual es harto, pero... o sea, un rango de error de 50 años en historia es un rango de error, pero es lo que hay. Pero sin embargo, sumando fechas y usando métodos estadísticos más elaborados, puedo ir incluso eso reduciéndolo, ¿ya? Llegando a fechas como mucho más específicas. Ya, entonces... Entonces, ¿qué pasa? Que en muchos lugares empezaron a salir fechas más tempranas que 1470 y muy consistentes. Y eso empezó a darse un escenario en el cual, al parecer, las fechas más tempranas de los incas en distintas partes de Chile, tanto norte como centro y también en Argentina, empiezan a mostrarnos como una ocupación que comienza como a inicios del 1400. O sea, 70 años antes de lo que habíamos supuesto. Sí, 70 años antes. O sea que, pasamos de hablar de la historia de los incas a la historia de la historia de los incas. Claro. Cómo se construye la historia de los incas desde la historia y desde la arqueología, que son dos cosas que debieran siempre ir de la mano, porque en el fondo la historia y la arqueología son dos disciplinas que están produciendo conocimiento, que siempre está en constante renovación,
porque siempre hay nuevos métodos, siempre hay nuevas tecnologías, siempre hay nuevos documentos, entonces la historia se va reescribiendo. Y aquí tú nos dices que hay una reescritura de esa historia, ¿ya? Sí. O sea que hasta hace poco se pensaba que la fecha en que habían llegado los incas era 1470 y resulta que eso no era así, sino que era anterior, era hacia el 1400. Claro, es que eso tiene varias implicancias. Por una parte, nos dice que el periodo de ocupación inca fue mucho más largo, y al ser más largo, probablemente tampoco fue tan homogéneo. Es muy probable que hayan habido distintos momentos, ¿ya? No significa que los incas llegaron de una forma y estuvieron siempre así. Eso nos abre la puerta a estudiar, por ejemplo, procesos más también como dices tú, una historia dentro de esa historia. ¿Qué lugares, por ejemplo, a lo mejor tuvieron un tipo de ocupación? ¿Cómo la gente reaccionó? ¿Cómo eso los incas quizás tuvieron que cambiar de estrategia? Nos permite abrir un abanico de posibilidades de cómo se dio esa ocupación en un mismo territorio en un periodo más largo, porque estamos hablando desde que, por ejemplo, los incas llegan a Chile hasta que llegan los españoles, como ya casi un siglo y medio. Claro. Y un siglo y medio pasan muchas cosas. Son varias generaciones. Eso es por una parte. Y lo otro también que genera un debate importante, que todavía es un debate que está por darse, es que, bueno, hasta el momento todavía la arqueología funciona a un nivel mucho más regional. Ya todavía, por ejemplo, la arqueología que se hace en Chile, en Argentina, en fin, funciona a nivel casi como valle a valle, y tampoco todavía conversa mucho con la arqueología, por ejemplo, del Cusco, ¿ya? Que es la capital del Imperio Inca. ¿Qué pasa? Que hacia el 1400 todavía en muchas de las versiones más estándar de cómo el imperio se forma, todavía los incas se supone que no estaban listos. No existían. O sea, ya existían, pero todavía estaban recién consolidando, claro, las partes más centrales del imperio. Entonces, ¿cómo podemos, de acuerdo a la versión estándar, pero incluso a nivel de la arqueología, se puede ver que todavía hacia el 1400 los incas todavía estaban más o menos reconfigurando el espacio interior, el espacio más de los Andes centrales. Entonces, todavía hay una pregunta abierta, insisto, no es que esto ya se haya resuelto, pero ¿cómo podemos explicar que al mismo tiempo que los incas todavía estaban ahí formándose como estado y peleando con otros, o sea, más que nada peleando, como generando alianzas, conflictos, negociaciones con otros grupos dentro de los mismos centrales, ya estaban incluso en lugares tan lejanos como por ejemplo el norte de Chile o noreste argentino, ¿ya? ¿Cómo eso se explica al mismo tiempo? Obviamente ahí pueden haber muchas posibilidades, pero un tema no menor, y quien desafía esta historia tan lineal de que, por ejemplo, un estado, un imperio, como que tiene que partir pequeño, llegar a un pic, y después de ese pic recién pensar en expandirse. Esto nos da una visión más dinámica, más fluida, y también más contingente, donde a lo mejor todo este periodo de expansión se dio de modo más o menos paralelo, y que probablemente implique también otras agencias, donde a lo mejor hay un rol mucho más fuerte de mandos medios dentro del Imperio Inca, que tienen sus propias agendas expansivas, qué sé yo, en distintos territorios, y esto se va dando más o menos a la par. Entonces, y además que también eso nos puede explicar por qué también, si bien la materialidad inca hasta el momento hemos dicho que ya existe una cultura material inca que está en un área muy grande, pero también es súper diferente. O sea, la cerámica inca que uno tiene en Chile varía por valle, por territorio, pero tampoco se parece mucho a la del Cusco. También tiene una variación regional no menor. Ya, perfecto. O sea, ¿tú has visto esos titulares que salen de pronto así? Hallazgo en Pompeya reescribe la historia de, no sé, los griegos, el Imperio Romano, no sé. ¿Has visto eso? O sea, muchas veces, claro, hay titulares sensacionalistas. Pero la historia se está reescribiendo continuamente, po. Y esto, sí, por ejemplo, que tú estás explicando, es un ejemplo de eso, de que se está reescribiendo y que en el fondo no siempre se sabe que las cosas van cambiando y que el conocimiento va cambiando. Exactamente. Y bueno, y dentro de eso mismo, así como la arqueología, ahora precisamente todo esto, porque todo esto de los fechados que te cuento es algo que claro, al principio, hace ya como una década atrás, empezaron a surgir estas primeras como discrepancias, como por qué hay fechados tan temprano. Al principio la gente los cuestionaba, decía a lo mejor hay un error, pero al final ya, hoy en día la evidencia es contundente. Pero toda esta nueva evidencia y esto como es algo súper reciente, muy reciente, del último como los últimos años nomás que tenemos como más data, pero todavía falta esa siguiente
paso de poder ahora decir, ya, ¿y esto qué significa? ¿Cómo podemos reinterpretar el Imperio Inca a la luz de estos nuevos fechados? Eso es un tema, pero así como la arqueología se está reconstruyendo y está generando nuevas preguntas, y aquí viene la pregunta para ti. La historia, por ejemplo. ¿Cómo la historia de los incas, cómo esto también desafía a esas versiones de los incas? ¿Por qué, si bien, como dices tú, a lo mejor pueden haber varias versiones de los incas y estas versiones lineales, pero ¿cómo esto desafía para allá? ¿Qué desafíos tiene la historia sobre la construcción de esta genealogía inca? Hay varios desafíos. El primer desafío es un diálogo más abierto con la arqueología, porque en realidad el corpus, o desde donde nosotros los historiadores estamos construyendo el conocimiento o viendo desde dónde construir esta historia, generalmente son estas crónicas que nos referíamos antes. Y la verdad es que, si bien, y aquí también hay una revisión de cómo se hacían las cosas antes esas crónicas se leían de una manera más literal, ¿sabes? Que es que, a ver, si dice, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, del año de 1470, ¿tú sabes de dónde viene? Claro, de una crónica que se llama La Miscelánea Antártica, que escribió Miguel Cabello de Balboa, que fue un clérigo que anduvo aquí y que estuvo también en Ecuador y otros lugares, y él tuvo la idea de escribir esta historia de los incas, ¿ya? Un libro grande, pero él tenía una pretensión universalista que no tenían todos los autores de la época, sino que tiene un sello muy personal, ¿ya? Y que era insertar a los incas en la gran historia de la humanidad. Y la gran historia de la humanidad para él y para cualquier otra persona del siglo XVI es la historia que aparece en la Biblia. Esa es la historia de la humanidad. No es la historia que conocemos nosotros, que viene desde la evolución en adelante. Ya la historia de la humanidad para él parte con Adán y Eva y luego sigue con el diluvio universal, ¿ya? Y que de Noé, de que subió al arca un macho y una hembra de cada especie, y que en el fondo el mundo se repobló a partir de su descendencia. Y ese era el origen de nosotros. Uh-huh. Y él dice, bueno, los incas también deben venir de ahí, a pesar de que América no sale en la Biblia, y eso les generó un colapso mental a todos los cronistas y a todos los historiadores del siglo XVI, porque en efecto está pensada para un mundo más mediterráneo, la Biblia. Pero esta fecha viene de ahí, de este intento de Miguel Cabello Balboa, de este autor, de decir, bueno, vamos a insertar en la gran historia del mundo a los incas y vamos a ponerle fecha a estos reinados y a estos gobernantes. Y en el fondo, ¿de dónde sacó él toda esta información? Bueno, él la sacó de otros libros que habían escrito también otros historiadores y también de cosas que le fueron contando. Y bueno, todo eso lo echó a una juguera, sacó este libro y trató de ordenar todos por fecha. Bueno, el desafío, durante mucho tiempo, como yo te decía, estas crónicas se leyeron de forma literal, como si la información que apareciera ahí fueran cosas que realmente pasaron, y para eso se hacía un ejercicio que era contrastarlas con otras versiones, suponiendo que las otras versiones eran también interpretaciones de algo que realmente había sucedido, y la verdad es que no. Y ese es un desafío para nosotros los historiadores, que en realidad estos testimonios no reflejan fielmente lo que sucedió en el pasado, sino que lo que está ahí, hay una intención autoral detrás, hay una agenda política del que la está escribiendo, hay otros factores que tienen que ver también con, en el fondo, a quién se la están dedicando, cuáles son los objetivos del autor al escribir esa crónica, y que tú no la puedes tomar como datos que reflejan una realidad pasada. Eso no les quita valor, que es otra discusión. Uh-huh. Pero esa forma de leer las crónicas es la que, por ejemplo, llevó a este arqueólogo norteamericano, que fue John Rowe, uh-huh, a elegir esa fecha de 1470 para señalar la expansión del Imperio Inca a Chile. Ahora, ¿su elección fue arbitraria? Sí, fue arbitraria. Como muchas de las elecciones que hacemos nosotros al construir el conocimiento, a él le pareció que dentro de
todos los libros que se habían escrito sobre los incas y que transmitían fechas, esa era la fecha más plausible, la que más le tincaba, así lo hizo en su artículo. Y el tema es que esta fecha fue pasando de autor en autor, hasta que se convirtió en un canon. Y este canon, en el fondo, es el que desafiaron las dataciones radiocarbónicas que tú estás diciendo. Claro. Ahora, yo creo que nuestro desafío sigue siendo un poco entender que son construcciones literarias, todo esto que nos llega del pasado también, en especial las crónicas. Un informe es de otra naturaleza, ¿sabes? Una carta también tiene otra naturaleza. Y lo otro es el diálogo con la arqueología, sobre todo es lo que tiene que ver con la historia de el pasado precolombino. Sí, no, es un tema importante donde la arqueología y la historia, sobre todo, porque claro, es justo esta época del siglo XVI donde se juntan ambas disciplinas. Si bien igual la arqueología también estudia otros periodos, digamos, más contemporáneos, pero aquí es donde, digamos, como el primer punto donde las dos como que trabajan temas comunes, pero a veces de visiones muy distintas y a veces, como bien dices tú, no siempre conversan o generan visiones comunes, pero igual es importante ver precisamente cómo están construidas ambas cosas, porque claro, la arqueología también tiene sus propios sesgos, en fin, la historia también, porque mucha de esa historia que tú cuentas, por ejemplo, de cómo los españoles construyeron estas crónicas, estos relatos, mencionaba, se basa en otros. Por una parte está las historias bíblicas, pero al mismo tiempo también es una época donde recién España se estaba constituyendo con una idea imaginaria de Estado-Nación, después de muchos periodos de ser reino independiente. ¿Qué pasa con eso? ¿Se integra esta historia de los incas también a este imaginario de España como nación? Claro, o sea, es que no hay que olvidar que la historia de los incas que están escribiendo los españoles en América se está escribiendo al mismo tiempo que la historia que los españoles están escribiendo de España en la península. Uh-huh. Porque en el siglo XV fue lo que se conoce como la unificación de España, que en realidad podríamos discutir también en otra ocasión el término, el valor que se le da a la palabra unificación. Pero bueno, básicamente España es un invento, como muchas otras naciones, como muchos otros países. Entonces, hasta antes de eso, son historias que tienen que ver con reinos. Por ejemplo, Navarra es un reino, Aragón es otro reino, Castilla es otro reino, León es otro reino, que funcionan de manera independiente y que van a seguir funcionando independiente incluso después de la llamada unificación, uh-huh, con sus propios fueros y tal. Pero que claro, que al momento en que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casan, fundan una monarquía, un país y una religión, porque ahí también expulsan a los judíos y a todos los demás, a los gitanos y a todos los que no eran católicos, claro, a los musulmanes, que en el fondo habían vivido, los musulmanes estuvieron en la península más tiempo de lo que los españoles estuvieron en América. Entonces es o te conviertes o te vas. Y al escribir, al ellos llegar al poder, necesitan un pasado también para legitimar esa nueva posición en la que se encuentran, y cuando llegan al poder mandan a escribir la historia de España. Y en ese mismo momento también sucede que llegan los españoles a América y se empieza a escribir la historia del Nuevo Mundo. Entonces son procesos paralelos, se integran a veces bien, a veces no coherentemente. En realidad en esa época la historia se escribe de otra manera. Tampoco interesa mucho que sea coherente, eso es como más viene del siglo XIX en adelante, ¿ya? Pero claro, son procesos que se dan en forma paralela. Y bueno, se supone que hay un plan de Dios, que es el que guía todo. Y si son los españoles los que llegaron a América es porque Dios así lo quiso, y eso tiene un nombre, se llama providencialismo, y está presente en muchos escritos del siglo XVI. Entonces, en el fondo, nosotros somos parte de un gran rompecabezas cuya imagen existe ya en la mente del Todopoderoso, uh-huh, y cada cosa que tú haces, en el fondo, claro, la haces con libre albedrío. Tampoco estamos hablando de que haya predestinación, porque esa idea es una herejía, pero claro, tú te mueves con ciertas libertades, pero hay un plan. ¿Y está el Inca en ese plan? Es una buena pregunta. A veces sí y a veces no, depende del autor. Okay. Depende del autor, porque para Miguel de Cabello de Balboa sí estaban, pero estaban con una función muy precisa,
que era restituir un equilibrio o hacer una especie de balance, ¿ya? Porque acuérdate que en esa época estaban los turcos también. El principal enemigo del Imperio Español eran los turcos. Ya. Los turcos otomanos, de donde es Suleimán, el de la teleserie. De ahí viene, claro, además que poco después de la caída de Constantinopla también. Claro, entonces son los turcos los que están, este otro imperio, porque es la era de los imperios que están en auge, que están pujando, que están conquistando tierra y que en el fondo lo que quieren es expandirse. Y Miguel Cabello Balboa dice, bueno, Dios en su infinita sabiduría y en el plan que nos tiene trazado, quiso que el imperio de los turcos pujara, o sea, sobreviviera, pero no hacia el de los incas, que ese en el fondo quiso que muriera y pereciera. Como una cosa por otra. Una cosa por otra. Esa es la idea que tiene este autor, lo cual no significa que... No, por supuesto que no, pero igual es como interesante de que, claro, o sea, obviamente esa visión, como dices tú, provincialista, donde básicamente tenía que ver con esta idea de una religión y todo lo que fuera diferente... tenía, o sea, claro, había un plan para eso, incluso, claro, esa caída de los incas, explicarla como una forma de compensar el auge del otro, igual es como no menor. No es menor, porque en el fondo también está justificando el colonialismo y y todo el dominio hispano que hubo durante tanto tiempo, como una misión divina. En el fondo, Dios es tu aval y el que está detrás de esto. Para cerrar, Francisco, porque nuevamente ya nos pilla el tiempo, algo que siempre preguntan en redes sociales, estos sitios arqueológicos que tú nombraste, por ejemplo Zapahuira, Catarpe, y que son la evidencia de este imperio, ¿se pueden visitar o no? Bueno, es que depende, o sea, bueno, hay un tema donde, por una parte, desde lo legal, todos los sitios arqueológicos están protegidos por ley, por la ley de monumentos nacionales. Y eso implica cierta protección para que no se destruyan, en fin. Ahora, muchas veces eso está en el papel. Hay muy pocas capacidades de fiscalización. Los sitios arqueológicos en general son lugares muy frágiles. Ya han sobrevivido muchos años, siglos, en muchos casos. Pero el tema es que eso no los hace durar para siempre. No está garantizado su duración. Depende mucho del cuidado que las personas le den y de la protección. Además, también hay que entender de que muchos de sitios arqueológicos también están muy vinculados a comunidades indígenas que todavía existen en distintos territorios. Entonces, también ellos, esas comunidades tienen también a veces una memoria sobre los sitios, tienen también cierta, sobre todo también con la ley indígena, en fin, capacidad de no solamente memoria, pero también de tutela, de administración sobre a veces ciertos lugares. Entonces, sobre el tema de la visita, eso varía mucho. No todos los lugares tienen las condiciones. Hay lugares que a veces visitarlos los pondría más en deterioro. Hay lugares que a veces también quizás las comunidades que viven alrededor no consideran que sea pertinente la visita por otras personas. Como sí hay otros lugares que sí tienen una mejor relación, una mejor protección, y hay veces también que hay comunidades que han desarrollado también ciertas capacidades para administrar esos sitios y donde son más fáciles de visitar y básicamente hay también mediación porque tampoco la idea es llegar a un sitio y no saber lo que significa. Porque también eso a veces hace que la gente los dañe porque la gente no protege lo que no conoce. Por lo tanto, en la medida de que haya poca capacidad de mediación, de contar la historia de esos sitios, y que muchas veces esa historia también la cuente gente que conoce el territorio, que es del territorio, es muy difícil que los sitios simplemente se puedan abrir indiscriminadamente al turismo. Y por eso, pero también es un desafío. Es un desafío también ver cómo es posible generar una visita más sustentable a los sitios arqueológicos, que las comunidades se empoderen más, que protejan el patrimonio, en fin, que el turista local tenga una disposición diferente con respecto a eso, en fin. O sea que hay muchos actores involucrados. Sí. Está la comunidad que investiga, está luego la institucionalidad que protege, luego existe también la institucionalidad que gestiona. Falta mucha gestión en el fondo de los sitios. Está la gente que vive ahí también,
Entonces, siempre averiguar, ¿no? Averiguar si está habilitado o no está habilitado para la visita, es lo primero. Y lo segundo, que bueno, no llevarse souvenirs, ¿no? Por supuesto, no. Para sobre todo lo que es tema de investigación, todo objeto es importante, no importa el tamaño, en fin, sino que cada uno nos habla de algo distinto de esa historia. Cada objeto arqueológico es como hay que pensar en un párrafo de una historia. Si uno va sacando la cerámica o los objetos de piedra, cualquier cosa que esté en superficie, es como sacarle, bueno, el típico cliché de las páginas de un libro, ¿ya? Eso se desordena, se pierde esa información. No es simplemente de ir a buscar tesoros. Estos sitios no es que tengan tesoros de monedas de oro como a veces gente puede pensar o cosas así, sino que su tesoro no es por una riqueza económica, sino que es por la historia que entregan. Y hay que cuidarlos, protegerlos, en fin. Y sobre todo para que también la gente los pueda conocer en el futuro, las nuevas generaciones. A sitios han durado tanto, la idea no es destruirlo ahora, pero por eso hay que ser, o sea, lo ideal es que ojalá en un mundo ideal todos los sitios estuvieran habilitados, tuvieran protección, gente que los cuide y que la gente los pueda visitar con conciencia. Pero eso lamentablemente no pasa y por lo tanto la idea es tratar de ser respetuoso, y si uno llegara a un lugar donde no hay señalética o no hay nadie, tratar también de uno mismo ser lo más consciente posible con esos lugares. Pero obviamente, claro, lo ideal es que en un futuro se puedan tener mejor protección y que los lugares que se habiliten cuenten con esas características. Y es muy importante también indicar que muchos de estos sitios arqueológicos, bueno, son muy distintos entre sí. O sea, la categoría sitio arqueológico puede ser un pequeño fogón hasta una estructura más monumental y que se ve de lejos, pero también hay sitios arqueológicos que son que alguna vez tuvieron muros y ahora ya no los tienen, y que por lo tanto a ras de suelo tú no ves nada. Y de pronto estás arriba del sitio arqueológico y puede pasar que no te des cuenta. Entonces también tener claro esto que dices tú, que si no estamos seguros, mejor que no. Y siempre preguntar, consultar antes y no llevarte jamás una página del libro. Claro, exactamente. O sea, más allá de que esto está penado por la ley, destruir o alterar un sitio arqueológico, lo importante es que la gente lo haga por conciencia, porque entendiendo de que eso es importante para la historia en general, tanto de las poblaciones locales como la historia más como del continente en general, ¿no es cierto? Y de todas las sociedades que vivieron antes, y de la historia en general del territorio de Chile. O sea, hay que entenderlo también por ese lado, por la importancia que tienen esos sitios para el presente, para el futuro, para las comunidades locales, ya sean indígenas o no indígenas. Yo creo que eso es lo más relevante, más allá de lo que dice o no dice la ley. Y piensa que si no fuera por toda esa evidencia no podríamos estar haciendo este podcast, que ya está terminando. O sea cada sí, fechado, cada pequeña pista sumada a otra, comparada con otra, estableciendo grandes bases de datos de, 500 fechados, son los que en el fondo permiten que tú te armes una panorámica y decir, mira, esto efectivamente fue así. O sea, tal vez solo con una evidencia pequeñita no puedes, pero si sumas, y así se va construyendo todo este conocimiento del cual hemos hablado ahora. No, por supuesto, o sea, nos queríamos con una visión mucho más plana de la historia, menos compleja, pero gracias a que todavía esa evidencia material persiste, es que podemos investigarla y hablar de estos temas y cuestionar también mucho de lo a veces paradigmas que se han sostenido que a veces no están basados en tanta evidencia o son suposiciones con evidencia concreta y material. Como por ejemplo de que claro, la fecha de 1470 que está presente en una crónica que es maravillosa, es muy linda y de verdad tiene información sobre los incas que ya podríamos hablar en otro capítulo de qué va, pero claro, que esa parte, precisamente, que es la parte de las cronologías, no había que leerla literalmente. Tantas cosas de las cuales seguir hablando, Francisco, ¿no? Sí, no, por supuesto, esto da para mucho. Hay que pensar que estamos hablando de 15.000 años de historia, que estamos hablando, o sea, hay miles de temas, en fin, muchas historias que contar, pero bueno, esto fue un pequeño grano de arena y ahí esperamos seguir contando más historias de interés.